Bueno, buenas tardes a todos. Después de estos minutitos que hemos dejado de cortesía, pues ya vamos a comenzar. Sigue entrando gente, imagino que aún faltarán por entrar algunos. De todos modos, quiero daros la bienvenida a todos los que estáis escuchando esto. Hoy sí que por fin creo que puede entrar todo el mundo que lo desea. Quiero pedir disculpas a los que no pudieron entrar el miércoles pasado por un problema de configuración que tuvimos con esta plataforma y bueno, pues como estamos viendo lo hemos solucionado y la verdad que nos alegramos mucho de poder llegar a tanta gente y de que esto tenga esta buena acogida. Bueno, creo que la principal culpa de la acogida y de que estéis todos aquí son los tres ponentes que tenemos hoy en este webinar que bueno, pues por el tirón que tienen y por el interés que tiene que conozcamos cómo ellos hacen la puesta a punto para la competición, creo que es por eso que estamos todos aquí. Quiero agradecerle tanto a Carmen Crespo como a Jaime como a Carlos Prieto el que se hayan prestado de forma desinteresada a participar en este webinar, porque creo que todos los entrenadores de triatlón se lo agradecemos, que se presten a contarnos cómo hacen ellos las cosas y sobre todo una cosa tan interesante para todos, que siempre nos preocupa mucho, como es la puesta a punto o tapering para la competición. El formato va a ser similar al del fin de semana pasado. Vamos a dar paso a cada uno de ellos, que hablarán 10-12 minutos. Y luego al final pues abriremos un breve espacio de preguntas, que no podrán ser muchas. No queremos que esto se alargue mucho más de una hora. Y nada, intentaremos filtrar aquellas preguntas que sean más que nos parezcan un poquito más interesantes y repartirlas entre los tres. Bueno, sin más, os presento a Carmen Crespo. Le voy a dar voz, o ella misma yo creo que se puede dar voz. Carmen Crespo es entrenadora, trabaja en Extremadura, es entrenadora de alto rendimiento. Lleva gente de alto rendimiento, lleva a triatletas de larga distancia, lleva para triatletas, tiene amplia experiencia y bueno, pues la verdad también es profesora de la Escuela de Entrenadores en determinados cursos. Y bueno, Carmen, muchas gracias por estar aquí y nada, cuéntanos cómo hacer la puesta a punto para la competición con tus deportistas. Vale, pues nada, muchas gracias a ti por contar conmigo y espero que disfrutemos todos un poco de lo que tenemos que contaros. Comparto si queréis la pantalla. Vale. Bueno, la idea un poco de mi breve charla pues va a ir orientada desde una introducción, ya que me toca a mí inaugurarla. Entonces, bueno, voy a introducir un poquito acerca del concepto y qué efectos se persiguen con una puesta a punto a nivel fisiológico y luego pues lo oriento directamente a cómo lo hago yo y qué diferencias o qué matices puede haber en diferentes tipos de deportistas. Entonces, bueno, si queréis empezamos ya. Os pongo un poco ahí para que reflexionemos sobre el concepto tapering o tapering, ¿no? Al final siempre se le atribuye la razón de una reducción de carga, pero bueno, ahora veremos si reducir la carga es tapering o si para que sea tapering tiene que tener otra serie de características un poco particulares de cara a la competición. Hay muchísimas definiciones sobre lo que es tapering o sobre lo que es la activación o la puesta a punto. Hay muchas, a mí la que me gusta es la de Mújica y
colaboradores y demás, que bueno, hablamos un poco de no solo la reducción que puede ser lineal o no en la disminución de la carga, sino que bueno, hay diferentes formas de distribuirla y asociada a otros niveles de estrés a nivel fisiológico y psicológico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué diferencia hay entre una reducción de la carga y tapering? Bueno, reducir la carga al final es cambiar o sea, diferenciar entre aquellos microciclos o ciclos de entrenamiento en los que se va a trabajar más carga, pues de cara a X competición, competiciones de más volumen, competición de una exigencia diferente. Entonces, a lo mejor jugar con TSS desde primer, segundo microciclo hasta últimos microciclos sin tener competición. Eso puede ser una reducción de la carga. Podemos hacer que esa reducción sea progresiva, pues jugando también con una regresión lineal de la carga entre los microciclos que están pues, seguidos en la planificación, o podemos matizar, podemos orientarlo al objetivo de la competición. Según diferentes autores, pues bueno, se puede llamar afinamiento, puesta a punto y demás, y el concepto pues actualmente más extendido que será el tapering. Diferentes formas de hacer el tapering, pues bueno, se puede hacer escalonando la carga, haciéndola lineal o bien exponencial, jugando con 2-3 días y que esa disminución de la carga sea pues planificada. ¿Qué efectos fisiológicos se persiguen con esto? ¿Por qué se hace un tapering para una competición? Pues porque, bueno, ya sabéis todos, seguros, sois entrenadores, que al final el sentido que tiene entrenar o planificar el entrenamiento es buscar que el pico de forma, el rendimiento suba en el momento que tenemos planificado y si es posible que coincida con la competición. Entonces, pues todo eso lo que se lleva a cabo o tiene lugar debido a una serie de cambios morfológicos y funcionales a nivel sistémico que dan lugar a ello, ¿no? Pues, por ejemplo, cambios metabólicos. Somos capaces de aumentar la capacidad de almacén de glucógeno en el músculo. Se puede producir mayor lactato a intensidades máximas. Se reduce el gasto energético, se producen una serie de cambios cardiorrespiratorios, como el aumento del consumo de oxígeno, mejora, por ejemplo, a nivel hematológico, la serie roja mejora, depósito de ferritina y demás. Cambios hormonales, aumento de hormonas anabólicas y disminución de las catabólicas, por ejemplo, el cortisol baja y aumenta la testosterona en sangre. Otra serie de cambios bioquímicos, disminuyendo los metabolitos de desecho, como por ejemplo puede ser la CPK, mejora la capacidad de contracción muscular, se inerva mejor el músculo, aumenta la capacidad oxidativa, disminuye pues, una serie de interleuquinas que son proinflamatorias, es decir, que baja la inflamación en el músculo, a nivel sintomático el músculo pues, se sobrecarga menos. Luego hay una serie de cambios psicológicos también asociados al tapering, que están muy relacionados con el modo ahorro. Hay muchas veces que las personas que están en fase de tapering se sienten como depresivas o con un ánimo un poco así, con dudas sobre si están en forma o no. O sea, luego os contaré alguna anécdota. Entonces, bueno, por ejemplo, al nivel sistémico en cuanto al sistema inmune, el sistema inmune sube cuando hacemos un tapering adecuado, cosa que si se hace inadecuado, pues baja y puede ser bueno, consecuencia de lesión o enfermedad justo ante la competición, que sería un error de la puesta a punto. Pero al final los deportistas pues no van a ser campeones del mundo del consumo de oxígeno, no persiguen eso, que es lo que buscan ellos, ¿en qué se traduce esto? Pues que se asimile correctamente el entrenamiento que se ha acumulado antes, que seamos capaces de integrar con otra serie de cuestiones que con las que podemos implementar el tapering, como puede ser, por ejemplo, ajustar las cargas de hidratos y las descargas de cara a las competiciones. Será diferente si es larga o corta distancia. Y luego, pues sobre todo, intentar jugar con las sensaciones de los días previos a la competición, porque todos los triatletas y las triatletas quieren sentirse bien ante la competición, no quieren tener malas sensaciones en los días previos, pues eso genera mucha duda. Y finalmente, pues bueno, buscar realmente un rendimiento en la competición, que la mejora del rendimiento se dé en la competición. Se han estudiado, el tema del tapering está muy estudiado, entonces bueno, hay
un porcentaje de mejora entre el 0,5 y el 6% en cuanto al rendimiento en competición, relacionado con la marca deportiva, y luego pues hay una serie de variables que también mejoran con una puesta a punto adecuada, pues, por ejemplo, parámetros de rendimiento como puede ser la potencia y demás. ¿Cuál va a ser la particularidad que tiene la puesta a punto en los deportistas? Pues hay igual que cuando se trabaja en hipoxia o cuando se toma cafeína, por ejemplo, estimulantes, hay una particularidad del deportista que es que sea responder o non-responder, o sea, la respuesta individual que pueda tener al tapering. Hay deportistas que prefieren o no prefieren, sino que fisiológicamente responden mucho mejor a una reducción escalonada o exponencial, o ambas, jugando con las dos. Y hay otros deportistas que pues, le gusta más la regresión lineal de la carga, ¿no? La disminución progresiva y sobre todo jugar con mantener la intensidad. Os pongo aquí dos ejemplos de dos de mis deportistas, uno de larga y otro de corta. Bueno, Guillermo Encina y David Puertas son muy diferentes entre sí. A Guillermo, por ejemplo, en larga le va muy bien entrenar muy poco. Las semanas previas, los 15 días previos antes de la competición, pues bajar mucho la carga, jugar con casi, pues eso, 50% de la carga con respecto a periodos de máximo volumen y una intensidad media. La intensidad, pues, trabajo muy corto, muy puntual, porque le genera mucha fatiga residual a nivel de músculo y no le sienta tan bien. Entonces, tiene que tener la sensación de que está entrenando poco, aunque a veces tenga dudas de si se está haciendo bien o no, porque a lo mejor dice estoy entrenando muy poco, pero luego los mejores resultados de competición que ha tenido han sido precisamente entrenando lo justo. Y luego en el caso de David, por ejemplo, a él le gusta mucho mantener la intensidad y hacer una regresión desde las semanas a lo mejor de carga de 1200 TSS, pues ir bajando progresivamente hasta los 450 aproximadamente, pero manteniendo la intensidad. Lo que sí trabajo mucho, por ejemplo, es buscar sensaciones en el sector en el que se sienten cómodos, porque eso que os decía al principio de intentar que los días previos se hagan, o sea, se tengan buenas sensaciones, pues sobre todo en el sector en el que cada triatleta pues, se encuentra más cómodo o el que más le gusta entrenar, ¿no? Por ejemplo, pues a Guillermo le gusta mucho más la bici y a David le gusta la natación, es muy buen nadador, entonces le gusta sentirse bien, tener buenas sensaciones los días previos en el agua. Y sobre todo luego, pues bueno, de cara al tapering hay que tener en cuenta también factores externos, por ejemplo, pues como el estrés térmico, el calor, si vas a competir en calor y no te has ido lo suficientemente antes para hacer una aclimatación, pues vas a tener que reeducar o modificar el tapering para poder llegar bien y que no afecte tanto el cambio de clima y la mala aclimatación o incluso pues, el cambio horario y las situaciones familiares. Hay una anécdota que tenemos nosotros de un triatleta internacional que estaba ya en su, pues, si no fue su último año, pues el penúltimo, un triatleta que competía en Klagenfurt, en Austria, para buscar la clasificación a Kona. Faris Al-Sultán, que seguro que suena, él se había ido en caravana con su familia, acababa de tener un bebé y bueno, nos contaba que no había dormido en toda la noche, que llevaba una semana durmiendo fatal y su bebé tenía un mes de vida y bueno, que iba a intentarlo, pero que no tenía muy buenas sensaciones. Entonces, bueno, se puede hacer un buen tapering, pero hay factores externos que a veces condicionan el que se asimile bien la carga o que esa disminución progresiva de la carga orientada a la competición se ha hecho adecuadamente, o se asimile adecuadamente. Y luego, pues bueno, no será la respuesta individual, por mucho que la planifiquemos, pues también va a estar supeditada a las competiciones. Dice, ¿cómo gestiono el tapering cuando si tengo competiciones importantes bastante aisladas, pues no tengo problema porque sé que voy a asegurar bien el rendimiento? Pero ¿qué ocurre cuando hay muchísimas más competiciones seguidas y tenemos que apurar la puesta a punto de una competición para la otra y sumamos ahí un ligero entrenamiento entre a lo mejor dos competiciones muy seguidas y la siguiente no nos da tiempo de entrenar? Entonces ahí es donde hay que hacer más encaje de bolillo para mantener un buen pico de rendimiento y que no esas 2 o 3 semanas de tapering, pues a lo mejor que teóricamente se plantean, no se pueden llevar a cabo y hay que ajustar a la realidad de la competición. Entonces, bueno, se me pueden ocurrir más cosas y
bueno, más curiosidades sobre lo que ocurre realmente, pero espero, o sea, eso lo dejo a las preguntas y no quiero llevar más tiempo para que los demás compañeros tengan su tiempo para hablar. Muchas gracias, Carmen. Muy interesante. Bueno, antes de dar paso a Jaime, vamos, para acelerar o para dinamizar un poquito las preguntas, tenéis un apartado de preguntas y respuestas. Entonces, si hay alguno que quiera preguntarle algo a Carmen, pues lo puede poner aquí, yo ya lo iré filtrando y igual junto 2 o 3 preguntas y se las hacemos luego al final. Si os ha surgido alguna duda para Carmen, las podéis ir poniendo aquí en preguntas y respuestas. Le voy a dar voz a Jaime. A ver si... Vale. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a todos. Le doy a compartir pantalla, si no me equivoco. Sí. Bien. ¿Y me confirmáis que lo veis? Aprovecho para presentaros a Jaime. No sé si hace falta que lo presente, pero bueno, Jaime es uno de los entrenadores veteranos, por así decirlo, del triatlón. Tanto como triatleta como entrenador lleva mucho tiempo y bueno, pues ahora mismo yo creo que posiblemente el deportista o la deportista más visible de las que tiene puede ser Sara Pérez. Entonces, bueno, yo lo he presentado como entrenador de Sara Pérez, pero bueno, es entrenador tiene mucha experiencia en larga distancia y tiene experiencia en grupos de edad. Y yo le agradezco que esté aquí con nosotros, igual que al resto de ponentes. Y nada, Jaime, todo tuyo. Muchas gracias. Javier. Entiendo que ya se ve mi presentación, ¿no? Se ve perfectamente. Vale, bueno, vamos deprisa. Somos 4 personas a hablar, tenemos 1 hora. Entonces, a ver, aquí está. Bueno, gracias Carmen, vecina, por la introducción teórica. Así me vuelvo al no tengo tiempo. Me gusta mucho la referencia que ha dado de Íñigo Mújica. Creo que en Tapering y en castellano es lo mejor que podemos leer. Entonces me salto todas las adaptaciones fisiológicas que están ahí. Y hoy vamos a centrarnos en 2 ejemplos concretos de 2 deportistas míos, Sara Pérez en corta y Emilio Aguayo en larga, tanto en toda la temporada 2019. Una inmersa en la lucha olímpica, que ahora sabéis que se ha pospuesto, y el otro inmerso en plena temporada Ironman, logrando la clasificación para Kona 2020 en Wisconsin. Me gusta mucho esta diapositiva, la suelo poner en todas mis charlas, porque de Jan Lemaire, un divulgador científico, en el cual a mí, como INEF y como investigador y como entrenador, me gusta mucho irme a los números, ya lo sabéis, pero cuando nos vamos a las personas, cada persona es un puntito y cada persona reacciona de un modo distinto a el mismo estímulo. Entonces siempre digo que ante un mismo estímulo podemos tener una media de respuesta que es para unos mejora, para otros no mejora, pero cada individuo se adapta de un modo distinto a ese estímulo. Y en el tapering, más aún todavía, porque tenemos, pues normalmente cuando estamos hablando de deportistas consagrados, gente que lleva más de 10 años de experiencia, aplicando unos estímulos, aplicando una semana tipo o 2 semanas tipo antes de las carreras y un tipo de entrenamiento que quizás la teoría diga que se está haciendo, se puede hacer mejor, pero si ese deportista le pierde la confianza o pierde las sensaciones, esto que no está en ninguna referencia bibliográfica, las sensaciones, el resultado posiblemente vaya a ser malo. Entonces, dentro del tapering de deportistas de élite, tenemos que incluir en muchas ocasiones los viajes, tanto
sobre todo a la ida. ¿Cómo se planifican los viajes? Pues no tiene nada que ver ir a correr una Copa del Mundo a Valencia, en el caso de Sara Pérez, que ir a correr un Ironman en Wisconsin o a Hawái, en el caso de Emilio. No tiene nada que ver plantear un viaje, luego pongo un par de ejemplos, de un triatleta de World Series, Carlos lo detallará mejor que yo, que a veces enganchan 4 fines de semana seguidos con un triatleta de larga distancia que normalmente tiene la capacidad de espaciar más sus competiciones. Pero bueno, dentro del viaje, aunque no sea propiamente una parte del tapering, es muy importante tener en cuenta los usos horarios que vamos a ir, si es tanto hacia el este como hacia el oeste, cuántos días antes vamos a llegar, cuántas escalas vamos a hacer y cuántos días de entrenamiento nos va a quitar ese viaje. A veces nos quita hasta 36 horas sin entrenar. Algunos deportistas, como pues les hemos visto entrenar en los aeropuertos, pero realmente sabemos que normalmente es complejo. Entonces, el viaje se planifica en el tapering. Quiere decir que yo tendría como entrenador que saber exactamente los condicionantes de ese viaje, los imprevistos que me pueden surgir y cuándo es el último momento en el que puedo llegar a la sede de la competición, de tal modo que me permita ejercitar mis rutinas de la precompetición correctas para esto. Pues no tiene nada que ver plantarse, por ejemplo, en el Ironman de Lanzarote, que la carrera es el sábado, un martes, que llegas con todo el ajetreo del vuelo, el miércoles más o menos te ubicas y coges los dorsales, el jueves haces un par de entrenamientos, el viernes metes la bici en boxes y a lo tonto estás los 4 días complicados, que llegar el jueves y tener que hacer la llegada del jueves, un par de entrenamientos, ir a por los dorsales, meter la bici en boxes, todo eso, en vez de hacerlo en 96 horas hay que hacerlo en 48. Entonces, todas las rutinas deben estar escritas, debemos tener varios escenarios en el caso de que algunas cosas se nos compliquen para saber dónde vamos a llegar y cuándo vamos a llegar a cada momento, que muchas veces planificamos un par de entrenamientos 48 horas antes de la prueba y no se pueden hacer porque hay un briefing, porque hay una recogida de dorsales, porque hay un desplazamiento del hotel al circuito que dura 3 horas y no habíamos contado con ello porque estábamos lejos. Da tiempo a hacer todo lo que un deportista necesita, pero evidentemente hay que planificar el viaje y los condicionantes. Por lo tanto, pues lo mismo que lo decía, el reconocimiento de los circuitos. El reconocimiento de los circuitos va a ser parte del tapering. En el caso de las pruebas de corta distancia, los circuitos los vamos a reconocer cuando la ITU permita ese reconocimiento y nos encontramos en muchas ocasiones que ese reconocimiento no es posible o que es a las 7 de la mañana en una sede determinada o que incluso directamente no se permite el reconocimiento porque es en una carretera con mucho tráfico o en una zona residencial o en un agua en el que no se puede entrar porque hay tráfico marítimo. En cambio, en Ironman, lo normal es que tengamos que llegar al menos 4 o 5 días antes para poder dar una vuelta de 60 kilómetros, conocer las condicionantes. Evidentemente, los circuitos deben conocerse antes del viaje para escoger los desarrollos. Recuerdo el Copa del Mundo de Kitzbühel terminaba en un puerto y comentaban algunos integrantes de la Asociación Española que con un 39.25 bastaría. Yo hablé con ellos en privado y dije, chicos, subiendo a 5 vatios kilo, que es más o menos a lo que vais a poder subir, con este desarrollo y al 20%, pues vais a encontrar que vais a ir a 52 revoluciones por minuto. Entonces cambiaron a platos más pequeños, desarrollos más grandes, pero que a veces no calculamos todos los condicionantes que hay. Por supuesto, el análisis de las condiciones que nos van a permitir saber cómo vamos a adaptarnos, el tiempo que vamos a encontrar. A mí me gustan estas 2 páginas web para saber el tiempo que van a hacer allí, tanto en el aire como en el agua. Con las 2 páginas vamos a encontrar las previsiones con bastante tiempo. Y, por supuesto,
vamos a encontrarnos con imprevistos a lo largo de la semana acercándonos a la competición, como por ejemplo irnos al Ironman de Florida, esperar que la competición se discurra a 22 grados y tengamos 90 kilómetros a 7 grados. ¿Cómo nos adaptamos a ello? Pues se viaja con todas las necesidades que una persona pueda necesitar para competir en cualquier circunstancia, tanto a 0 grados como a 40 grados. Bueno, vamos a ir a correr a Malasia, vamos a ir a correr a Kona, es muy posible que podamos correr de corto. Y dice, bueno, pero unos guantes, unos manguitos, ese tipo de cosas, que si no las tenemos nos obligarán los días previos a viajar a la tienda de bicis, a perder tiempo, y todos esos son condicionantes que nos van a afectar al tapering. Aunque todo esto no forma parte en sí mismo de una adaptación física, sí que son componentes prácticos que una vez que estemos en esa situación nos van a quitar tiempo de lo que nosotros queremos hacer, que es descansar y entrenar. Bueno, y por supuesto las estrategias de las competiciones pues no tienen nada que ver plantarse en una carrera en la que hay un nivel de Copa de Europa con una World Series para saber cómo vamos a hacer, pero esto ya no influiría tanto en el acondicionamiento. Entonces, me imagino que la mayoría estáis utilizando Training Peaks o un Excel que os hayáis adaptado a vosotros. En cualquier caso, tendréis una forma de cuantificar la carga. Yo estoy utilizando Training Peaks hace ya 4 años. Y esta es la temporada pasada, desde el 1 de enero de 2019 a Pontevedra de 2019 de Sara. Bien, entonces, como veis, pues lo que vemos es una carga bastante pronunciada de volumen de entrenamiento en enero, porque sabíamos que era la única época en la que íbamos a poder acumular carga. Intentamos mantener esa carga bastante alta a lo largo de la primavera, y luego llegan las competiciones y algún problemilla también que tuvimos, la carga baja y los estímulos son pues bastante en forma de sierra, van y vienen. Es decir, hacemos la gran acumulación de carga de Sara entre enero, febrero, marzo y abril, y en las épocas de competición pues vamos intentando hacer lo que podemos, porque no es la planificación que a mí me gustaría hacer, pero cuando no tenemos la capacidad de escoger las pruebas porque estamos en una lucha olímpica y hay que ir a donde se pueda o a donde se nos convoque, pues avanzamos de este modo, con una carga aquí que nos permite salvar la temporada aquí. Si yo hubiese podido escoger menos carreras, habríamos seguido cargando por aquí y habríamos competido una vez cada 3 o 4 semanas. Luego veremos el calendario. En cambio, si veo las mismas fechas de Emilio, vemos una acumulación de carga progresiva desde que Emilio tuvo sus 2 picos de temporada en el Ironman de Lanzarote y en el Ironman de Wisconsin. Quedó tercero en Lanzarote, primero en Wisconsin. La planificación de Lanzarote fue perfecta desde el punto de vista teórico. Carga, un par de competiciones de carrera y bueno, pues llegamos con 146 de Chronic Training Load, quizás le dimos demasiado descanso, ahora veremos la semana previa de la competición, pero bueno, él compitió muy bien, físicamente se sintió muy fuerte, pagó alguna novatada de estómago durante el Ironman, entonces pues más o menos, si sabéis lo que es el TSB, que estos puntos de menos 25 no valen para competir, y competir en niveles entre 0 y 10 indicaría ese equilibrio entre carga y estímulo. Pero bueno, como curiosidad, consiguió un CTL de 146 y de 134 en Wisconsin. ¿Qué pasó en Wisconsin? Wisconsin no fue una planificación al uso. Ya habíamos terminado la temporada de Ironman y íbamos a preparar otro Ironman este 2020, pero su mujer se quedó embarazada y decidimos hacer una planificación de 8 semanas. No nos volvimos locos intentando alcanzar esta carga aquí porque no nos daba tiempo, comprometiendo el resultado. Es decir, no tengo tiempo, y si no tengo tiempo no puedo pisarme a mí mismo
iré con lo que tenga, porque si no comprometo lo que pase en 2020. Llega con 12 puntos menos de CTL, teóricamente un poco menos descansado y sin embargo rinde físicamente tan bien como en el Ironman, es decir, como en Lanzarote. Yo me cojo mis matemáticas y mi teoría y aquí me tendría que salir una carrera perfecta y aquí una carrera dubitativa. Pues las dos hizo muy buenas carreras. Pero si me explico, como científico me vengo a estas líneas, diría, pues no debería haber sido así. Pero fue así. Y siempre digo lo mismo. ¿Compitió bien en Wisconsin gracias a este CTL, ATL y a este estado de forma? ¿O a pesar de este estado de forma? Pues no lo sabemos. Y bueno, pues os quiero poner un ejemplo, no tengo problema en que lo veáis, Emilio sabe que lo voy a enseñar. Esta es una semana a 4 semanas del Ironman de Lanzarote, ya hasta aquí estábamos haciendo fuerza, 4 semanas dejamos un poquito la fuerza de lado, vemos que no es un volumen muy bruto, 22 horas para una persona de Ironman, 1300 de TSS, 16.000 de agua, 436 kilómetros de bici, 83 kilómetros de carrera a pie. Es una semana fuerte para él. Ahora estamos haciéndolas un poco más fuertes, justo ahora mismo no. Y bueno, se basa en una semana de todos los días 2 sesiones, salvo el miércoles que tuvo 3. Y como veis, no es la típica planificación de Ironman de volumen por el volumen y las 3 sesiones de cada deporte, sino que vamos alternando carrera, bici, carrera, bici, bici, carrera, bici. Entonces, una transición bastante fuerte de 6 horas en total, buscando ritmos específicos de Lanzarote y 40 minutos de carrera a ritmo específico y un rodaje de 2 horas trabajando la alimentación. Bien, este tipo de carga la podemos hacer porque no tiene aquí ninguna competición, ni nos volvemos locos. Él me preguntó si podíamos hacer Fuente Álamo, que era este fin de semana. Emilio es entrenador y le dije, ¿tú qué te pondrías a ti mismo? Y ya no hubo más que decirle, él lo entendió perfectamente y no hicimos Fuente Álamo. Porque si metemos Fuente Álamo, no hacemos esta semana de 22 horas, no nos cabe. Y esta es la semana que hicimos para Lanzarote. El TSS de 1040 tiene incluido el Ironman, es decir, es una semana bastante asequible para él. Hace una transición el lunes con ritmos específicos, no muy larga. Está en Lanzarote ya desde el lunes, con lo cual tiene tiempo para hacer cosas. No toca la bici el martes, toca la bici muy poquito, 45 kilómetros el miércoles, que no es mucho para la mayoría de otra gente. Por ejemplo, no pongo ejemplos de otros nombres, pero habría otra gente que aquí estaría ya dormida. Le pongo 30 minutos de carrera de mover las piernas antes de la reunión de los profesionales, porque él tiene que ir como profesional y hay que considerarlo. Natación en la piscina y siempre me gusta tocar los 3 deportes el día anterior. Emilio me llamó y me dijo que no le apetecía correr, entonces se lo quité. No hay ningún problema, a mí me gusta negociar. Y lo que vemos es que se planta con 10 horas de entrenamiento los 5 días, es decir, está activo, 2 horas todos los días, y todos los días hay una activación fuerte. Hay un ritmo o de prueba o un poquito más rápido. Bien, estas son las cosas fáciles, entrenar a un profesional de Ironman. Y aquí vienen las cosas difíciles, entrenar a un profesional de corta. Esto es una semana de acumulación, una semana de Lanzarote en enero para Sara, en el que vamos metiendo pues fuerza, ritmos específicos de tolerancia de lactato nadando, bastante natación, un día en el que propusimos subir 2 veces Taballesco y en el que hay que decirle que afloje porque hay mucha carga, 1440 TSS y 23 horas. Y todos los días fuerte porque a Sara le gusta bastante pues la caña y si le pongo entrenamientos flojos se me queja. Entonces, curiosamente, tenemos aquí luego vendrá Carlos y esta es una natación que me preguntó si podía nadar con el grupo de Carlos. Yo tenían un 5 de 300
y hicieron 5.000 metros, pues fenomenal. No soy celoso de mis planificaciones al 100% y veía que entrenar con Pablo, con Javi, con esta gente, pues le iba a venir bien. Hizo 5.000 metros y siempre tocando aguas abiertas, que me parece muy importante para triatletas. Esta es la parte fácil en la que acumulamos carga. Nos metemos en temporada. Vale, nos metemos en temporada, Campeonato de Europa, es convocada y además tenía el Team Relay, que no hizo el Team Relay porque veíamos que no íbamos a asimilarlo bien y tenía que ir la semana siguiente a Huatulco. Pero si tenemos un Campeonato de Europa, además un viernes, y hay un viaje, volamos el miércoles. Yo a mí hubiese preferido que este viaje hubiese estado el lunes, pero viajamos pues, cuando están los vuelos disponibles y nos adaptamos a las condiciones. Entonces, pues vemos que se valora la distancia hasta Bert y trabajamos el neopreno porque sabíamos que en Bert iba a verlo, pues reconocimiento de circuitos y una adaptación. ¿Qué ocurre? Que entrenamos esta semana entre competición y carga 10 horas y viajes. Ya empezamos a entrar un poco en desentrenamiento, ya no es tapering, estamos empezando a dejar de estimular. Bien, y esta es la semana que viene después de Bert, viajecito, como pone ahí, y tiene 8 horas en Madrid para coger un vuelo este martes 4 de junio a Huatulco. Entonces, como gana el tiempo a favor, y salían de noche, llegan el martes tras no sé cuántas horas de viaje y le da tiempo a hacer un par de cosas. Ya le he dicho que le pongo horarios para no irse a dormir, una activación de carrera muy cortita y pues vueltas al circuito, reconocimientos y algunos estímulos. ¿Qué ocurre? Otra semana de 9 horas con 435 porque el triatlón es un sprint y con las horas. Es decir, enganchamos 3 o 4 semanas seguidas con 10, 11, 12 horas de entrenamiento y viajes continuos. Entramos en modo desentrenamiento. Entonces, ¿dónde está el tapering en estos deportistas? Pues intentamos, el tapering ya está incluido dentro de la competición en sí misma y los viajes. Así que, bueno, con estos ejemplos, que justo estoy terminando a 40, pues no me quiero extender más. Y es un poquito, sobre todo, para reflexionar. No sé si luego habrá alguna pregunta, pero quería intentar hacerlo más didáctico. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante. También seguro que hay preguntas. Los que quieran hacer preguntas, pues van al apartado de preguntas y respuestas. Y bueno, yo tengo aquí apuntada alguna para Carmen y seguro que te hacen preguntas. Bueno, voy a ver, le voy a dar voz a Carlos. Para que pueda. Buenas. Carlos. ¿Me oyes? Vale. Bueno, te voy a presentar primero, Carlos, aunque tampoco creo que haga falta. Tenemos aquí está con nosotros Carlos Prieto, que va a ser el tercer panelista o el tercer ponente. Bueno, Carlos es el entrenador de Javi Gómez Noya, pero también ahora mismo es el director técnico de la Federación Gallega. Aparte es entrenador de Chente, es entrenador de Pablo da Pena, es entrenador de muchos deportistas, tanto grupos de edad o profesionales, internacionales, etc. Entonces, la experiencia que tiene Carlos es grandísima en todos los niveles. Le agradezco, Carlos, te agradezco que estés aquí también. Sé que el calendario sí. Con esto en vez de teletrabajo es multitrabajo, pero bueno, tienes la palabra y adelante, Carlos. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme a estar aquí y nada, saludar a todos los que estáis por ahí disfrutando de este confinamiento como todos aquí. Y nada, pues os voy a contar un poquito pues después de la gran intervención de Carmen y de Jaime, que tienen muchísima experiencia y
y los dos saben mucho de triatlón, pues voy a intentar pasar rápido por algunos aspectos que ellos ya han tratado y bueno, como técnico pues lo que debemos de hacer es intentar dar soluciones a los problemas que se plantean dentro de nuestro plan, ¿no? Y básicamente pues las puestas a punto es una de las fases críticas de lo que es la estructura del entrenamiento, puesto que lo que nos tiene que intentar es asegurar llegar a la competición en la mejor condición posible, ¿no? Y esto pues dependerá de muchos factores. Siempre, cuando tengo la ocasión, recuerdo a un profesor que tuve en el INEF en Coruña, sistemática, que en primero, que bueno, se me quedó grabado que de las preguntas de la gente, ¿no? de aspectos ahí demasiado científicos y muchas cosas, él siempre decía, esto depende, ¿no? Esto es como la medicina que depende del paciente y depende de las circunstancias. Entonces, pues como en el entrenamiento ocurre lo mismo, depende de muchos factores. Lo que sí que más o menos tenemos todos claros como entrenadores es que la puesta a punto es de vital importancia porque es lo que nos va a asegurar que bueno, todo el proceso anterior pues se vea reflejado con éxito, ¿no? Entonces, pues es difícil y depende muchas veces también de, como decía Jaime, de la sensibilidad del entrenador y de los atletas, ¿no? Cada pues, atleta tiene unas características pues, diferentes y esto hace también que las puestas a punto pues, tengan en gran medida que ver con qué atleta estamos tratando, tanto sus características fisiológicas, como dijo Carmen, como sus características psicológicas, como los aspectos anteriores que hemos tenido en cuenta pues, a la hora de acercarnos al ciclo o al microciclo competitivo, que es lo que nos va pues, a determinar un poco los aspectos que estuvo también tratando Jaime anteriormente. Entonces, el principal objetivo que tiene la puesta a punto, sea para quien sea y sea la carrera que sea, es asegurar una recuperación, sobre todo después de un bloque importante de cargas de entrenamiento y sobre todo también que ya se trató también es dotar al atleta con la confianza que va a necesitar para la competición. Por eso, pues, como entrenadores, yo creo que es bastante importante diseñar una puesta a punto que dé confianza, ¿no? Que dé unos toques, unos entrenamientos de confianza al atleta de que realmente pues, está preparado para la competición y en las puestas a puntos largas y más de carácter lineal, pues aquellos entrenamientos un poquito más que se puede trabajar con cargas un poco más elevadas, hacerle ver al atleta que está preparado, ¿no? Nosotros nos ha pasado muchas circunstancias de que al propio atleta le gusta hacer algunos pues, entrenamientos que él considera fetiche, ¿no? Para ver si está bien o mal. Y bueno, también depende un poco de la habilidad del entrenador de ponérselos o no, porque a lo mejor a veces tampoco es demasiado inteligente, si uno no está muy bien, pues hacérselo ver, ¿no? Entonces a veces hay que hacer una mezcla entre mostrar y no mostrar lo que no queremos que el atleta pues sea pues a veces consciente, ¿no? Nosotros hemos utilizado pues en diferentes soluciones, para diferentes soluciones en diferentes situaciones, diferentes estrategias, ¿no? Comúnmente pues la disminución del volumen pues dependiendo del atleta y dependiendo de las circunstancias suele oscilar entre un 40, 50 o incluso 60% del volumen e intentamos mantener las intensidades de competición dependiendo también del tipo de competición que se vaya pues, a realizar con una estructura que puede diferir dentro de lo que es el microciclo pues, de aproximación a la competición, ¿no? Intentamos también mantener pues, la frecuencia de entrenamiento lo más parecida posible a lo que el atleta está habituado a trabajar. Evidentemente, pues, hay que manejar los factores que hablaron pues, anteriormente Carmen y Jaime, como los viajes y toda la disposición que tiene a veces también de material, ¿no? Y de piscinas o de posibilidades de entrenar, porque bueno, a veces cuando estás en ciudades grandes y sobre todo pues, en carreras de nivel internacional como pueden ser las series mundiales, a veces tienes que estar un poco supeditado a también, digamos, el orden de colocar las sesiones y bueno, pues, todo el tema de estructura del entrenamiento dependiendo de las posibilidades que te ofrezcan, ¿no? A veces no tienes todas las cosas que tú quieres para hacer las cosas. En cuanto al orden de las sesiones, a veces hay que variarlas. Y yo creo que es muy importante también como entrenadores ser un poco flexibles en este ámbito, ¿no? Es decir, la puesta a punto tiene que asegurar la llegada a la competición de la mejor manera posible. Y, como dijo Jaime, muchas veces los factores propios del directo pues, hacen tener que cambiar cosas que a lo mejor no cambiarías, pero hay que ser flexible y cuanto menos te estrese todo este tipo de cambios y de, digamos,
imprevistos, pues con más energía vas a llegar a la competición, ¿no? Y esto pues también es importante, llegar mentalmente con energía y llegar mentalmente preparado. Los diseños y las estructuras pues dependen de muchos factores, ¿no? Principalmente yo creo que es importante el tipo de prueba, si es una prueba pues, de distancia sprint, de distancia olímpica, o una de distancia pues, más larga, ¿no? Un 70.3 o un Ironman. Y también, como ya anteriormente han dicho, pues importante lo del jet lag, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta porque bueno, todos los que tenemos experiencia en este tipo de cosas, pues sabemos que un viaje problemático, un viaje pues con no la suficiente antelación y recuperación te puede pasar bastante factura, y al final puedes haber entrenado muy bien anteriormente, puedes haber hecho unos microciclos de carga anteriores muy buenos, unas competiciones anteriores muy buenas, pero si pues, la lías al final, pues normalmente los problemas se magnifican, ¿no? Entonces, también es importante eso, del diseño que sea acorde a que se ha trabajado anteriormente, como han sido las semanas anteriores, y también torear un poco los problemas que ha habido en los ciclos anteriores de entrenamiento. Y después en el propio directo pues es importante la última semana tener claro pues lo que se va a intentar hacer, cómo se va a intentar llegar, pero siempre con un margen de maniobra pues importante, ¿no? En otro caso, y a mí me gusta también, como dijo Jaime anteriormente, cada atleta tiene una, digamos, un favoritismo, ¿no? Como tiene que llegar a la competición, si más descansado, menos descansado, o de una forma o de otra. A algunos les gusta hacer un trote por las mañanas antes de las carreras, a otros no. Bueno, esto también vas conociendo al atleta y vas sabiendo un poquito cómo diseñarle la semana, pero siempre yo creo que es importante pues, preguntar al atleta cómo se encuentra y darle el margen de maniobra pues, idóneo, ¿no? Para que cada uno pues, llegue lo más cómodo posible a la competición. Yo he utilizado bastante dos estructuras, ¿no? para estar a punto. Pues, microciclos de 15 días en pruebas, para pruebas principales, para pruebas muy importantes, con una disminución más bien pues, más progresiva y más lineal de la carga, y con menos días, de 9, incluso 7 días en pruebas secundarias, y con una descarga más de tipo exponencial, ¿no? También el tipo de descarga que solía utilizar dependía un poco también, como anteriormente dijo Carmen, de las características de los atletas, ¿no? Hay atletas pues, que soportan más cargas, entrenan bien con grandes fatigas, y normalmente a mí me gusta hacer las descargas más lineal y digamos que retrasar un poco lo que es la pérdida de los estímulos en cuanto a retrasar vías o meterle más carga en los periodos digamos, de tapering, ¿no? Y con atletas que he tenido más de otra, digamos, tipo de fisiología, atletas más rápidos que necesitan estímulos más intensos pero más recuperación, que los días de recuperación o los días de regenerativo necesitan más cuidado con este tipo de entrenamientos, pues me gusta más hacer otro tipo de aproximación a las carreras, y después cuando vas conociendo a cada uno, pues ya se lo intentas hacer a su mejor, digamos, el traje a su medida, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como todos sabemos, del tapering no hay nada escrito, y muchas veces haciendo las mismas estrategias con las mismas personas, intentando hacer, pues las sensaciones en carrera muchas veces son diferentes, ¿no? Esto no hay nadie que te vaya a asegurar que haciendo lo mismo, pues llegues a la competición y que te vayas a tener las mismas sensaciones que tuviste haciendo lo mismo pues hace 3 o 4 meses. Esto lo hemos vivido todos como atletas y lo hemos vivido todos como entrenadores. Entonces, bueno, esto es un poco la forma más o menos que tenemos de disminuir, que es teórico, ¿no? Era lineal en las cargas, o más, digamos, de manera exponencial, o incluso por bloques, ¿no? Y bueno, esto es os voy a poner un microciclo de 9 días de aproximación a una carrera, de una estructura pues, que a veces utilizábamos, y dependiendo pues, de si llegábamos con suficiente tiempo a la competición y estábamos ya allí, de aproximación a una carrera importante, ¿no? de Javi, pues utilizábamos el viernes anterior como día de recuperación para romper lo que era la semana anterior, y empezar el sábado lo que sería la aproximación a la carrera con una sesión pues, aproximadamente de 4.500 metros, que sí que trabajábamos algunos pequeños estímulos de lo que es los toques de aeróbico 3 y aeróbico 2,
1 hora y media de bici regenerativo y un ritmo de prueba por la tarde, pues aproximadamente en un bloque de 17 kilómetros repartido pues en unas distancias que podían variar, ¿no? Pero puede ser un ritmo sostenido, algún tipo de series, o bueno, dependiendo un poquito de lo que considerásemos en ese momento que era lo mejor, pues para dar confianza, para coger sensaciones y para hacer un poco de, digamos, de carga dentro de la descarga, ¿no? El domingo haríamos un descanso de natación, 2 horas y cuarto de bici, que ya es un volumen bajo para lo que normalmente estamos trabajando en otros momentos, en otros microciclos. Una carrera por la tarde pues regenerativa, unos ritmos pues suaves, que en el caso pues, de Javi no son tan suaves, pero sí que son regenerativos para él. Y bueno, empezaríamos ya la semana de aproximación a la competición, haciendo un lunes con 4.000 metros de natación aproximadamente, con un objetivo más de entrenamiento pues, básicamente regenerativo, con algunos pequeños toques de velocidad, pero no demasiado, simplemente para mantener estímulos nerviosos y un poco activar la musculatura y tenerlo, digamos, despierto. El martes sí que solemos utilizar, cuando la carrera es el domingo, pues una sesión de no tanto volumen, bajamos a 3.000, 3.500 con un toque pues, de trabajo de umbral, con series no demasiado largas, y bueno, intentamos no pues acumular demasiada fatiga, pero sí trabajar un poquito la zona de umbral. Por la tarde, normalmente, o a última hora de la mañana, pues una sesión también no demasiado larga de bici, 1 hora y media, muy tranquila, pero con algunos toques para, digamos, activar de cara a lo que sería la competición, que puede ser, como hacemos algunas veces, series progresivas de 1 minuto 30 o 1 minuto, no demasiado largas, pero sí que vamos intentando hacer pues, una progresividad en la intensidad y también pues, en la sensación, con bastante recuperación para no acumular fatiga. Y por la tarde, pues el lunes me lo salteo unos 45 minutos muy suave con técnica y unos progresivos. El martes unos 40 minutos también, que es poco volumen, muy tranquilo, con alguna serie de trabajo de pliométricos, de saltitos, y mantener la musculatura pues, con ese componente de reactividad que necesita. Y bueno, pues el miércoles una sesión muy tranquila, 3.000 metros de natación con un poquito de técnica, y por la tarde pues 35 minutos con un poquito de trabajo de fortalecimiento, de core, todo este tipo de bueno, trabajo de BOSU, que muchas veces cuando estamos en sitios que no tenemos el gimnasio, que no estamos en nuestra casa, pues lo hacemos también utilizando el colchón pues del hotel, o simplemente pues para hacer trabajo de propiocepción o lo que nos podemos ingeniar. Jueves hacemos un pequeño trabajo en piscina, normalmente ya de muy poco volumen, 2.500 metros, un calentamiento, un poco de técnica y unas salidas, y bueno, un paseo en bici. Y por la tarde hacemos la activación de lo que es la carrera a pie. También hacemos una sesión muy corta de 25-30 minutos, simplemente un calentamiento, unos progresivos y unas series de 4 pues, series, por ejemplo, de 1 minuto 30, 2 minutos, también progresivos cada 30 segundos, o algo similar. Pero bueno, esto varía, como os digo, porque depende de muchos factores, ¿no? El sábado pues intentamos hacer, cuando es la familiarización, pues ya lo que es el reconocimiento del circuito, simplemente pues hacer como tenemos todos, ¿no? Un pequeño calentamiento, un pequeño recorrido de lo que es el circuito para orientarnos un poco en las boyas y este tipo de cosas que podemos pues tener en cuenta a la hora ya de plantarnos en el lugar de la competición. Y bueno, pues aquí el último día depende un poco de las sensaciones previas, pero hacemos un poquito de bici o una carrera muy cómoda, ¿no? En caso de carreras de distancia olímpica o sprint, sí que, bueno, normalmente solemos hacer un trotecito el día anterior. En caso de carreras más largas, yo soy más partidario del día anterior, pues no correr, ¿no? Hacer un poquito de bici y no correr. Personalmente no hay ninguna explicación, nada más que, bueno, pues que como todos sabemos, la carrera a pie, aunque sea despacio, pues te deja un poquito la musculatura más tocada, y bueno, pues si vas a correr una carrera larga, una carrera de más horas, que tampoco necesitas una activación para correr a pie excesiva, porque vas a tener mucho tiempo para entrar en carrera y para estar ya, pues como sabemos, de otra manera, pues tampoco, para mí no es de vital importancia, pero esto, como os digo, es una cosa pues particular, ¿no? Esto que os voy a poner, aunque no se ven demasiado los números, porque es una copia de unas semanas
de carga y una aproximación a una serie mundial que fue la de Auckland del 2014 que ganó Javi, pues se ve que hay unos periodos, las semanas rojas, perdón, los días rojos son unas sesiones de carga pues importantes, ¿no? En que están trabajando diferentes zonas metabólicas. Y bueno, las de arriba son las natación, las del medio las de bici, las de abajo las de carrera, y bueno, también había un poco de trabajo de gimnasio. Pero para que os hagáis una idea, hay un ciclo, digamos, de carga importante antes de una puesta a punto que hicimos pues, para una carrera que nosotros creíamos que era pues, bastante favorable, porque bueno, Javi pues, era una carrera que le gustaba, es una carrera que se le daba bien, pues por sus características, es buen ciclista, es buen corredor. En cualquier, digamos, ya todo está sobradamente conocido que es un buen corredor en cualquier circunstancia, pero en esas carreras duras y después de bicis duras, pues digamos que creíamos que tenía una ventaja, ¿no? Para jugar el circuito mundial, pues había que buscar diferentes puntos que te eran favorables y bueno, hay que hacer un poco encaje de bolillos y un juego de mucha estrategia y que hay que hacer pues replanificaciones dentro de todos los problemas que van surgiendo a lo largo de un año, porque claro, cuando andas por el mundo viajando y entrenando en 1000 zonas, pues al final los aspectos que no tienes controlados son bastante importantes. Entonces, aquí veis que había unas semanas de 3 días de carga de agua bastante fuerte, 2 días de bici y después había 3 días de carrera, ¿no? Estábamos haciendo pues bastante carga. La semana siguiente variaba un poco la estructura del microciclo, pues estábamos intentando pues, distribuir las cargas de diferente manera, no hacer siempre la misma estructura de microciclo, pero sí que estábamos manteniendo 3 días de agua, 2 días de bici y 2 días de carrera. El objetivo era que nos estábamos aproximando a una copa del mundo que era New Plymouth, que era también en Nueva Zelanda, estábamos allí, la queríamos utilizar como último estímulo fuerte antes de hacer una descarga más de tipo más brusca, más exponencial, de cara a llegar a la competición de Auckland pues, en buenas condiciones. No teníamos un viaje con jet lag, podíamos meter carga hasta, digamos, más tarde y bueno, considerábamos que era una buena oportunidad de hacer una carrera de máximo nivel mundial justo antes de hacer la descarga o el tapering para Auckland. Y era una estrategia por la que, bueno, apostamos, diseñamos y, bueno, nos salió bien, ¿no? Pero, bueno, es riesgo porque, bueno, sabíamos que íbamos a ir a una carrera de alto nivel, muy buenos atletas, de hecho ganó Mario, Javi quedó segundo, pero el objetivo era meter digamos, un estímulo fuerte después de una semana de carga muy importante, estábamos entrando mucho y Javi se encontraba bien. Y, bueno, esta es la carrera de New Plymouth, entonces, bueno, veis que estuvimos metiendo entrenos hasta, digamos, 2 días antes, no hicimos lo que fue un descanso para la carrera, sino que simplemente por el propio viaje desde donde estábamos en Wanaka hasta New Plymouth, había que aligerar, pero hasta último momento estuvimos metiendo carga, lo que le bajamos esa semana fue a la intensidad de la bici, pero mantuvimos en natación y en bici. Entonces, bueno, nos plantamos en New Plymouth, corrió, fue una carrera muy bonita, interesante, estuvo disputando con Mario hasta la final y le ganó Mario al sprint y yo realmente pensé que iba a rendir menos porque bueno, ha entrenado mucho esas semanas, muy fuerte y realmente fue fatigado. Bueno, las conclusiones de allí fueron que, vale, pues si había rendido en ese nivel de carga y de fatiga es que estaba bien y había que tener cuidado y teníamos que tener mucho cuidado y hacer una buena descarga porque ya era lo que nos quedaba, ¿no? Habíamos arriesgado y ahora había que ser más conservadores. Entonces, la siguiente semana, pues hicimos estos días de trabajo, pero ya con mucho menos carga de trabajo para ir lo que es ya pues haciendo la aproximación a lo que es la semana de la carrera de Auckland, que es esta de aquí. Y bueno, ya como veis la última semana, simplemente hicimos un toque de calidad el martes y bueno, el jueves una pequeña salida en bici también con unos progresivos, pero que no se puede considerar tampoco excesivo porque era ya simplemente para activar un poco lo que es el sector de bici y sobre todo también, como dijo Carmen anteriormente, hay que mantener a los atletas psicológicamente en su punto, ¿no? Todos conocemos cuando hemos competido, sea el nivel que sea, que la disminución del entrenamiento y la disminución de la carga normalmente lo que te hace es, aunque físicamente te esté aumentando el nivel, muchas veces psicológicamente
te crea dudas, ¿no? Porque cuando estás acostumbrado a una dinámica de entreno, una dinámica de cargas, a estar demostrándote constantemente que estás bien y de repente tienes que decirle al atleta, bueno, ahora ya se acabó, ahora hay que descansar. Pero claro, eso te genera una ansiedad y un proceso que todos hemos pues vivido y que hay que saber también pues manejar. Pues os digo que cada atleta pues es diferente, ¿no? Hay atletas que les gusta, como dijo Carmen anteriormente, llegar mucho más descansados, que les puedes bajar la carga de manera más importante durante más tiempo, y hay otros que los tienes que tener un poquito más, digamos, trabajando hasta el final, porque sabes que soportan bien ese tipo de descargas, ese tipo de entrenamientos, que no llegan a la carrera mal, que llegan bien, y que ellos mismos a veces demandan que prefieren pues, hacer ese tipo de descargas, que no a lo mejor tú que tienes una idea y le quieres dar más descanso, le quieres dar más descanso, y bueno, pues, todos conocemos las disculpas de que llegan sin tono, de que se hinchan, todo este tipo de cosas que cada uno pues saca del bolsillo para intentar llevarte a su campo, y que al final, dentro de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia y tal, es un tira y afloja a veces, pero al final el cliente también tiene que estar contento y tiene que estar seguro de lo que bueno, está haciendo, ¿no? No vale de nada estar tú decidido a hacer una cosa si el que se va a tener que pegar en el campo de batalla no está cómodo, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio. Yo creo que es muy importante pues, buscar todo este tipo de dar capotazos e intentar hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y yo creo que bueno, esto es una foto de Javi y de Iván, que fue igual que puse una antes de los Juegos de Río. Estábamos entrenando en Lugo y bueno, fue una de las últimas salidas que hicimos antes de que Javi tuviese el accidente, y la encontré por aquí el otro día y la puse ahí, bueno, para adornar un poco. Yo creo que ya se ha acabado y no sé si queréis ya abrir los micros o hacer las preguntas. Bueno, muchas gracias, Carlos. Antes de continuar, creo que se han hecho las 8 y, bueno, como hicimos el otro día, recordar los... No vamos a salir ahora a la ventana a aplaudir, pero bueno, recordar a todos los trabajadores de sanidad, de lo que sean, que están trabajando con nosotros, darles un recuerdo a todos, un aplauso. Bueno, después de... la verdad que no sé si está viendo la pantalla o no. No sé. Vamos a empezar con... Se ve en blanco, ¿no? Sí. Sí, la verdad que yo la veo bien, pero... A ver, espera un momento, voy a intentar... Antes de empezar con las preguntas, a ver si soy capaz de... A ver si soy capaz de que veáis la pantalla. No sé por qué me está dando este problema, que se me ha dejado de ver la pantalla. Pero bueno, de todos modos, podríamos acabar sin pantalla. Tengo aquí unas cuantas preguntas que he seleccionado de las que se han podido, de las que he podido recibir, y entonces, Carmen, bueno, hay algunas que valen para todos. He seleccionado dos, a ver si, Carmen, las puedes contestar. Te las voy a decir las dos y tú las respondes en el orden que quieras, ¿vale? En principio, has hablado de dos tipos de tapering, en escalón o de una forma un poquito más progresiva. ¿Cómo eliges cuál hacer y con qué deportista? Si lo pruebas, no lo pruebas, ¿cómo sabes cuál tienes que emplear con cada uno de tus deportistas? Y la segunda pregunta es,
¿Cuándo haces la última sesión de intensidad antes de la competición y en qué especialidad la haces? ¿En natación, en ciclismo o en carrera? ¿De qué forma la haces? Te dejo ahí las dos preguntas sobre la mesa, Carmen. Vale, pues nada, la elección del tipo de tapering que planteo para deportistas, vi por ahí también alguna pregunta, si para corta, para larga. Al final yo creo que no hay diferencia en cuanto a larga y corta, sino tanto en... La diferencia viene más por la respuesta individual de cada deportista. Está explicando Carlos que pues bueno, hay algunos que les gusta más descargar mucho más el volumen, otros un poco menos, o les gusta mantener más intensidad pues bueno, más cerca de la competición y demás. Yo lo ajusto y lo pruebo en competiciones menores, en bueno, competiciones C de pruebas de menos nivel o de menos importantes para la planificación, y ahí pues ajusto, sobre todo cuando no conozco al deportista. Cuando ya llevo tiempo con él, pues bueno, es más fácil saber la respuesta que tiene, porque me gusta jugar también con diferentes métodos de gestión de la carga, no solo en el tapering, ¿no? A mí me gusta, pues bueno, hay deportistas que les gusta hacer más lineal la regresión de la carga, manteniendo la intensidad, y yo aplico polarizada porque me dan buena respuesta. Entonces, depende mucho de cada deportista e incluso no solo de cada deportista, sino del momento de la temporada. Hay veces que funciona más una exponencial y otras veces la regresión más progresiva de la carga y jugar con las intensidades más opuestas. Entonces, son factores y respuestas individuales que hay que ir matizando poco a poco conforme vamos viendo cómo asimilan la carga los deportistas y la respuesta que va teniendo. Pero porque hay que probarlo, o sea, eso hay que probarlo. Y si es posible, pues en una situación de competición, y bueno, una competición menor que se arriesga menos. Y luego la otra pregunta que me hacías, recuérdamela. ¿Cuándo haces la última sesión de alta intensidad? Ya está, sí. ¿Y en Vale, qué especialidad? ¿y en qué deporte? Pues eso también depende un poco de lo que le gusta al deportista, ¿vale? Por ejemplo, a David Puertas le gusta mucho la intensidad, además tiene muy buena respuesta, y lo que nos venía pasando, bueno, las otras 2 temporadas pasadas era que no le gustaba hacer sesiones a pie muy cerca de la competición. Luego no tenía buenas sensaciones, pero luego, claro, si alejaba mucho la última sesión de la competición, pues como que perdía esas sensaciones que decía Carlos, ¿no? Dice, estoy hinchado, no me gusta tener las piernas con tono o no las quiero tener vacías. Entonces, voy cambiando y voy jugando en función de cómo lo vaya viendo las semanas previas. Yo el tapering muchas veces lo ajusto y lo cambio hasta 2 semanas antes, según lo que me van contando y bueno, las sensaciones que van teniendo. Entonces, me gusta mucho separar y aislar mucho las sesiones de intensidad. Separo intensidad de cada deporte, no sumo intensidad, a lo mejor alterno, ¿no? 24 o 48 horas la intensidad, dependiendo si trabajo pues, más consumo o trabajo umbral. Y luego lo separo en deportes, no meto nunca una sesión de intensidad en bici, en carrera o en agua a la vez, si el objetivo no es, por ejemplo, trabajar transición o algo así. Si priorizo una sesión, la priorizo seleccionando la intensidad en esa sesión. A David le gusta mucho nadar, le gusta sentirse bien nadando, entonces, bueno, cuando hacemos una puesta a punto, nadamos hasta... Si competimos el domingo, nadamos hasta el día antes. Lo que pasa es que las sesiones fuertes las alterno. Día sí, día no. Y meto mucho elástico, por ejemplo, pues eso, para poder meter más sesiones seguidas en agua. Y luego la última sesión fuerte, a mí me gusta hacer el día antes de la competición una activación en lo que a cada uno le gusta, si es posible, pues más de un deporte, corto y con carácter elástico para que tenga ese punto de activación y no genere fatiga. 2 días antes me gusta meter el descanso total porque me va muy bien con los deportistas. Y luego, pues a lo mejor 2 días antes de la competición meter algo medio con algún progresivo al final y demás, y la sesión dura última meterla a lo mejor el jueves antes de la competición.
Entonces, bueno, es el planteamiento que yo hago con mis deportistas, teniendo en cuenta también las características individuales. Muchas gracias, Carmen. Jaime, dos preguntas que para mí son difíciles, en primer lugar, ¿cómo gestionas el tema de la fuerza? Como has nombrado, que hasta en un ejemplo has dicho, hasta este momento hacíamos fuerza, dejamos de hacer la fuerza. ¿Cómo gestionas? ¿Hasta cuándo haces entrenamiento de fuerza? ¿O si lo mantienes o lo dejas de hacer semanas antes? Y luego, si trabajas con encoder o no trabajas ya, yo creo que eso ya es más curiosidad, ¿vale? Sí, lo he contestado por escrito. No trabajo con encoder por un motivo, claro, no tengo. O sea que es fácil, pero me gusta la app que tiene Carlos Balsalobre. Creo que da una información bastante buena. Yo diría que el encoder puede complicarnos muchísimo las cosas a entrenadores de triatlón en velocidades de ejecución. La fuerza es importante, la velocidad de ejecución es importante, por supuesto, pero creo que utilizando ratios de ejecución, que sabéis que no es lo mismo una sentadilla que un press de banca, que cada ejercicio tiene su velocidad de ejecución más indicada. Conociendo estas velocidades de ejecución, que a mí me gusta referenciar los datos que da Carlos Balsalobre, me gustan bastante, creo que es suficiente para un entrenador de triatlón. Podríamos mirarlo, pero al final los relojes, los vatios, la pista y al final competimos en condiciones no tan rígidas, pues no estoy utilizando encoder. Y la fuerza la trabajamos mucho y cada vez más durante toda la pretemporada la entiendo como hasta las épocas que quedan 4 semanas para competir. Y si estamos de viajes con la gente corta, intentamos hacer algún gimnasio preventivo, ejercicios de propiocepción y cosas así, pero no hay días de gimnasio como tal en las semanas más duras. Tampoco hay sesiones de fuerza máxima con el fin de mejorar esa economía de carrera que podríamos hacer cuando estamos haciendo 20-25 horas con la gente de Ironman en las últimas 4 semanas. Un poquito preventivo, un poquito de propiocepción, un poquito de reactividad. Y lo que sí hacemos todo el año, en el trabajo de fuerza aplicada, sprints corriendo. Sabéis que hay gente que considera que los sprints y las cuestas no son un ejercicio de fondo de corredores, sino es un ejercicio de fuerza. Eso lo mantenemos todo el año. En todos los rodajes fáciles suelo poner siempre 7 sprints al final, trabajo de palas todo el año y algo de trabajo de fuerza en bici también todo el año. Entonces eso se mantiene todo el año. Pero lo que es el gimnasio propiamente dicho, paramos 4 o 5 semanas antes de las semanas más fuertes o de más viajes. Vale. Y luego la segunda, que no sé si la has contestado también por escrito o no, un poquito más técnica. Si te fías del ATL y el CTL en el tapering, al ser periodos muy cortos de tiempo, igual tienen algo de error. Y si no prefieres el CIL o el AIL para fiarte de él. Y ya te uno con otra pregunta, ¿qué te fías más? ¿De estos indicadores, de estas métricas o de las sensaciones que te pueda transmitir el deportista? Bueno, yo creo que es más o menos la misma pregunta. La primera la respondí por escrito, la respondo también aquí. Training Peaks no es nada más que un Excel patentado por Joe Friel, es un aparato, es una herramienta comercial y yo la utilizo principalmente como análisis descriptivo. Es decir, yo no cargo las semanas y veo el Training Peak y veo el CTL o un TSB de menos 25 y paro por ver un menos 25. No tengo un número que digas, uy, esto es pecado. No, me orienta. Es decir, para mí es un dibujo de lo que yo tengo cargado en mis Excel y también, por supuesto, lo que decía Carmen, en la experiencia previa. Es decir, no uso, respondiendo a la pregunta, ni CTL, ni ATL, ni TSB, ni tampoco el CIL, como para limitarme ni para llegar a ese objetivo, sino lo que quiero es que cumplan los objetivos operativos que se han planificado
en los microciclos y en los macrociclos. Es decir, yo lo que quiero es que mis deportistas de rendimiento sean capaces de ejecutar las tareas a las que van a ser requeridas en la competición. Si lo están consiguiendo sin entrar en procesos de entrenamiento, seguimos trabajando en esa línea. Y luego me voy a Training Peaks y veo las gráficas y me ayudan mucho porque es como una gráfica. Si me lo llevo, y perdóname si molesto, si me lo llevo un poco a las gráficas que estamos viendo ahora con las estadísticas del monotema del coronavirus, estamos viendo lo que se dibuja, pero no sabemos lo que va a pasar mañana. O sea, más o menos intuimos que hay una línea descendente, pero igual mañana tenemos 5 grados más. ¿Eso quiere decir que estamos empeorando? Dice, no, estamos mejorando, pero estamos observando tendencias. ¿Pero qué pasa? Que las tendencias las observamos a posteriori. Entonces, uso Training Peaks, me parece que es muy gráfico y muy visual y muy fácil porque me pone las cosas fáciles y me ahorra tiempo. Pero no es nada más que un Excel patentado de una marca comercial. Y creo que respondí a las dos preguntas con esa respuesta. Perfectamente, Jaime, muchas gracias. Carlos, te voy a unir dos preguntas en una, tienes unas cuantas. Gestión de la semana previa a la competición, cuando hay un viaje que incluye jet lag, ¿cómo gestionáis esto del jet lag? Y la otra ya, si utilizas masajes o alguna técnica precompetitiva de relajación, de puesta a punto, de descarga o lo que sea. Bueno, en caso de lo que me has preguntado de los jet lags y este tipo de cosas, tanto Chente como Tamara, como Pablo y Javi pues han tenido que sufrir este tipo de estímulos, ¿no? De sensaciones. Los casos más complicados quizás han sido pues en alguna competición con Javi, pues recuerdo alguna semana de ir a competir a Japón, ¿no? A Yokohama, pues desde España, e irnos el lunes, ¿no? Y la gente normalmente dice, ¿por qué no vais antes? ¿No? Y con razón. Bueno, tanto Carmen como Jaime saben que muchas veces es difícil llegar a competir en algún sitio, mantener el nivel de entrenamiento, y es muy complicado en determinados sitios pues salir en la bicicleta, y entonces apuras al máximo a veces llegar a los sitios de competición, incluso con un viaje con jet lag y a Japón, que son pues 8 horas de diferencia, si mal no recuerdo, y encima viajas hacia el este, que es más complicado la adaptación. Y bueno, pues intentamos, sobre todo los días anteriores al viaje, no hacer entrenamientos demasiado agresivos, es decir, aligerar un poco la carga previa a la semana de viaje con más cuidado. Si se puede, pues todas las medidas de fisioterapia y todo esto que puedas añadir, y el descanso pues también. Incluso pues a veces hay gente pues que intenta ir adaptando con antelación los horarios, pues cambiando un poco las horas de sueño en España, ¿no? Modificando un poco los hábitos de acostarse antes y ese tipo de cosas que también pueden ser beneficiosos. Y después, bueno, pues todo lo que pueda ser hacer el viaje con las mejores condiciones posibles, y es complicado, lo ha dicho Jaime antes, ¿no? A veces no puedes llegar y planificar un viaje, de decir, darle a una agencia un viaje y decirle que te busque unos billetes para ir a tal sitio, porque te la pueden liar de una manera bastante importante, y ocurre, ¿no? Entonces, muchas veces hay que tener cuidado, pues ver qué vuelos son los mejores para ir a un lugar, qué escalas hay. Eso muchas veces supone hacer un desembolso económico más importante, pero claro, es que estamos en lo mismo, ¿no? La puesta a punto es de vital importancia para llegar a una competición bien, y si has entrenado de puta madre y estás bien, pero llegas allí y la lías a los últimos 3 días, no te vale de nada todo lo que has hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y después, una vez que llegas y que no has tenido ningún percance, porque bueno, como pues llegas sin bicicleta o con la bicicleta rota, o lo que ocurre a cualquier persona que viaja por el mundo, cuando llegas con la puesta, con mucho, o sea, con muy poco tiempo de margen para adaptarte a la competición, nosotros lo que intentamos hacer es descansar, o sea, priorizar el descanso al máximo, hacer una serie de entrenamientos de estimulación y, digamos, más de carácter, como dijo Carmen, aláctico, y bueno, lo que es despertar el sistema nervioso. En natación, yo he visto que cuando llegas a estos sitios así con bastante pues
con poca antelación, y bueno, cualquiera que haya dejado sabe que te ves bastante un poco el tema de la coordinación, sobre todo en el agua, la sensación de estos primeros días, vas como al ralentizado, entonces estimular un poquito todo ese tipo de lo que es el componente de velocidad y sin acumular fatiga, ya diseñando como puedes los entrenamientos. Y si tienes posibilidad, pues algunas veces que hemos ido con Bodoque a carreras y sí que te puede hacer algún tipo de medida anterior a la carrera que te pueda pues, acelerar el proceso de recuperación, bueno es, ¿no? También en algunos casos, pues eso, como he dicho antes, facilitar todas aquellas medidas de recuperación de, bueno, todo lo que es lo de las hormonas que regulan el sueño y todo este tipo de cosas, que Carmen sabe muchísimo más que yo de eso, y que cada persona tiene sus propias estrategias, ¿no? Entonces, ¿cómo lo manejamos un poco? Y la otra pregunta que me preguntaste, no me acuerdo cuál era. Has contestado las dos ya a la vez. Es que me enrollo bastante, tío. Muy bien, Carlos. Has contestado. Bueno, no sé si ahora salían los aplausos. Bueno, aprovecho, se nos ha hecho un poco más largo, pero la verdad que yo creo que ha estado muy interesante y merece la pena. Aprovecho para citaros para el próximo miércoles, el próximo webinar. La verdad que hacemos caso a cuando os preguntamos, cuando os inscribís, qué temas os gustaría tocar. Y la verdad que encontramos mucho interés en abordar lo que es el entrenamiento en edades menores, en edades escolar. Entonces, el próximo día dedicaremos el webinar al entrenamiento de los triatletas que están en edad escolar. Contaremos con Tobar, que es el responsable de triatlón escolar de la FETRI, con David Castro, entre comillas, Purri, que lleva la escuela Tri Sin Fronteras, y con Manuel Varo, que lleva la escuela de triatlón sobre ruedas. Os esperamos igualmente, ya lo anunciaremos, abriremos inscripciones y esperamos que guste el tema y que sea interesante. Voy a abrir, mientras terminamos esto, voy a abrir una pequeña pregunta. Si la contestáis, la verdad que nos ayudaría mucho que valoréis un poquito este webinar del 1 al 10, que también nos ayuda a nosotros, nos ayuda a mejorar. He recibido muchas preguntas. Este webinar se ha grabado o se está grabando, y yo creo que